Lo contamos todo en Tardear. Ya les aviso, sobre todo van a ver ustedes el ensayo que para mí es muy gracioso, es muy íntimo y nosotros se lo vamos a mostrar. Pepiu Navarro, profesor, humorista. Hola, Pepiu. Hola, buenas tardes. ¿A ti crees que has sufrido un trato diferente por tu peso? Creo no, lo sé. Es un hecho. Por ejemplo, ¿vas al médico? Porque te duele la cabeza. Voy al médico y el médico lo que ve es entrar a los 4 jinetes del apocalipsis con un codo roto. Y dicen, te has roto un codo, has tenido una reacción alérgica, has tenido sinusitis. Eso es porque tienes sobrepeso, estás gordísimo. Claro, que si no iba a ser. ¿Y para encontrar ropa? Uy, para encontrar ropa es una fiesta. Tienes que... Hace muchos años que no hay tallas. Cada vez se talla más pequeño. Tienes que ir a sitios especializados o que te lo hagan a medida. Es que en sitios mainstream, digamos, es que no encuentro ni zapatos. Aparte, también uso un 48, 49. Claro. Joder, macho. Todo mal. Pepiu, una pregunta que te quería hacer. Es Vicky. ¿Tu problema, sí, soy yo, ¿tu problema Hola, es porque comes o es por algo genético? Lo mío es un trastorno compulsivo de la alimentación. O sea, como por atracón. Cuando tengo ansiedad, como. Y ahora, después de muchísimos años en tratamiento psicológico y psiquiátrico, lo empiezo a controlar. Pero yo me metía en el cuerpo al día, pues 15.000, 20.000 calorías. Madre. Y eras feliz, perdona, Pepiu, soy Mario Vaquerizo, buenas tardes, un placer hablar contigo. Y en ese momento, cuando tú ingerías esa cantidad ingente de tantas calorías, ¿tú eras feliz o no eras feliz? En ese momento sí. Claro, en ese momento sí. El más y una feliz. cosita, ¿y tú por qué has decidido ponerte en manos de profesionales para, entre comillas, porque a lo mejor todos tenemos problemas y los que estamos aquí, y yo el primero tengo más problemas que todo este plato que hay aquí? Pero dicho todo esto, ¿ahora estás mucho mejor? Ahora estoy controlado. Que ya o sea, que también tú has tenido la fuerza y la capacidad de saber que tenías, entre comillas, un problema y has decidido ponerte en manos de profesionales, ¿no? Porque veías que eso no iba a ningún lado. Claro, todo vino porque a raíz de una conversación con una amiga que dije, ostras, es que lo que te está pasando a ti es lo que me está pasando a mí. Y a partir de ahí es cuando me di cuenta de que tenía un problema. Pero hasta entonces no había. Pero para encontrar trabajo, Pepiu, para llegar a un sitio que no te conocen, ¿tú notas cierto rechazo? Todo. Claro, cuando tú vas por la calle y son todo miradas, codazos, risas, te señalan. Bueno, pues tengo un cuerpo no normativo y llama la atención. Esto lo tengo más que asumido. A la hora de encontrar trabajo, como he utilizado el humor para hablar de estas cosas, para afrontar estas cosas, mejor dicho, bueno, pues me ha afectado, pero también pues cada uno tiene el carácter que es. En otra situación hay gente que se hubieran hundido y pues bueno, pues yo me he reído y he seguido hacia adelante. Es que tampoco te queda otra, la vida no se va a parar por ti. Bueno, en este caso por unas cosas y en otros casos por otras cosas, pero al final si tú no consigues salir adelante nadie te va a sacar. Así que enhorabuena porque estás en el buen camino y sobre todo ya es verdad que llega... Sí, hombre, si tú lo has dicho, tu tratamiento lo tienes controlado, pues ahora el siguiente paso ya es... Pero es que ese es el problema. El problema de estas cosas es sentar cátedra sobre esto. Estás en el camino. Es que yo llevo en el camino de hace pues 7 años, 8. He bajado, he subido, pero estoy en el camino. Soy consciente del problema que tengo. Pero de ahí a poder ejecutar una acción que me lleve a perder peso, pues hay todo un mundo. Perdón, porque es que hay algo sí, hay algo que nadie controla en realidad, que es el umbral de saciedad. Lo que a uno le parece normal,
lo que para uno es no. saciante cuando come, El umbral. pues claro, Ya. no lo es para todo el mundo. No, porque Los que, luego no se de junta. alguna Lo que está manera, hablando yo Ya, me Javier, sacio pero rapidísimamente. Pero Pepiu lo que está diciendo es, él es que Claro. tiene un problema que es más Y es- psicológico Claro. que físico. Ya, ya. No es un tema. Es no es- ansiedad. La ansiedad no es un es tema de malísima. saciarte. Pues también te digo, yo conozco gente que con ese problema de ansiedad y que al final Lo acaban. lo acaban consiguiendo. Así que te animo a que sigas. Un besito muy fuerte, Pepiu. Un Muchas beso, gracias. Teresa. Adiós. Bueno, que vienen... Hombre, no. Ahora viene la belleza, pero la belleza que trae borrascas. Otra.